El secreto que la Iglesia prefiere susurrar. La visión del infierno de Santa Faustina. Existe un pasaje en el diario de Santa Faustina Kowalska que raramente se menciona desde los púlpitos. Un fragmento que los predicadores de la misericordia divina prefieren omitir porque destroza la ilusión moderna de que todos se salvan automáticamente. El 20 de octubre de 1936, Faustina escribió en su diario la entrada número 741, una descripción tan perturbadora de su visita al infierno que muchos teólogos todavía debaten si debería haberse hecho pública. Pero Jesús mismo le ordenó que la escribiera, no para aterrorizar, sino para advertir. Hoy vamos a explorar ese lado oscuro del diario que nadie te contó, y te prometo que al final de este mensaje tu manera de vivir habrá cambiado para siempre. Faustina no era una monja cualquiera con imaginación exaltada. Era una mística cuyas revelaciones fueron sometidas al escrutinio más riguroso del Vaticano durante décadas antes de su canonización. Cuando el Papa Juan Pablo II la declaró santa en el año 2000, estaba validando no solo su santidad personal, sino también la autenticidad de sus visiones. Y una de esas visiones fue su descenso al abismo, guiada por un ángel que le mostró la geografía del dolor eterno con una precisión que hiela la sangre. La entrada del diario comienza con palabras simples pero cargadas de horror contenido. Faustina escribe: «Hoy fui llevada por un ángel a los abismos del infierno». No dice que tuvo una pesadilla o una visión abstracta. Dice que fue llevada, transportada físicamente en espíritu, a un lugar real. El verbo es importante porque establece que esto no es una metáfora. Es un testimonio ocular de una dimensión que existe paralelamente a la nuestra, esperando a quienes rechazan la misericordia divina hasta el último suspiro. Lo primero que Faustina describe es el aspecto físico del lugar. Ella ve un abismo de fuego, pero no un fuego como el que conocemos. Es un fuego que quema sin consumir, que tortura sin destruir, que perpetúa el sufrimiento, sin ofrecer jamás el alivio de la aniquilación. Las almas están sumergidas en ese océano de llamas, gritando, maldiciendo, blasfemando contra Dios con una rabia que nunca disminuye porque la eternidad no tiene mecanismos de alivio. No hay acostumbramiento al dolor, no hay amnesia, no hay desmayos misericordiosos, solo la conciencia eterna de que esto nunca, jamás terminará. Pero lo que más impactó a Faustina no fue el fuego. Fue algo mucho peor. Ella describe que en el infierno hay diferentes niveles de tormento, y que cada alma sufre según la gravedad de sus pecados. Los asesinos no sufren igual que los mentirosos. Los que rechazaron a Dios abiertamente no están en el mismo lugar que quienes simplemente lo ignoraron. Existe una justicia escalofriante incluso en la condenación. Dios, incluso en su juicio más terrible, sigue siendo precisamente justo. Cada alma recibe exactamente el infierno que eligió con su vida. Faustina menciona que vio almas de personas que nunca creyeron que el infierno existiera. Murieron convencidas de que no había consecuencias eternas para sus actos, y ahora esa incredulidad se convirtió en su tormento más cruel. Imagina darte cuenta, un segundo después de morir, de que todo era verdad, que Dios existía, que el juicio era real, que las advertencias de tu abuela, de ese sacerdote, de esa Biblia polvorienta, eran literalmente ciertas, y que ahora es demasiado tarde, eternamente demasiado tarde. Uno de los detalles más perturbadores del relato es que Faustina dice que la mayoría de las almas que vio allí eran personas que en la tierra aparentaban ser buenas. No todos eran criminales evidentes. Muchos fueron respetables ciudadanos que iban a la iglesia de vez en cuando, que hacían obras de caridad esporádicas, pero que en el fondo de su corazón vivían para sí mismos. Tenían una fe tibia, una creencia superficial que nunca penetró hasta el núcleo de su ser. Jesús les advirtió en el Apocalipsis: «Porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Y Faustina vio el cumplimiento literal de esa amenaza. El ángel le explicó a Faustina algo que contradice completamente la teología popular moderna. Le dijo que nadie está en el infierno por accidente. Nadie fue enviado allí contra su voluntad. Cada alma condenada eligió ese destino con plena libertad,
durante su vida terrena. Dios respeta absolutamente el libre albedrío humano, incluso cuando ese libre albedrío se usa para rechazarlo. El infierno no es un castigo vengativo de un Dios ofendido. Es la consecuencia natural de una vida vivida de espaldas a la fuente de todo bien, toda luz, toda alegría. Es el resultado automático de decir no a Dios durante toda la existencia. Pero aquí viene la parte que más asusta. Faustina describe que las almas en el infierno odian a Dios con una intensidad que no tiene paralelo en la tierra. No se arrepienten, no desean perdón. Si por algún milagro imposible se abriera una puerta de escape, no la tomarían porque su odio se ha cristalizado en su identidad eterna. Se han convertido en puro rechazo, en negación encarnada. La misericordia que despreciaron en vida ahora les resulta repugnante. Prefieren el fuego antes que someterse al amor de Dios. Esta es la verdad más aterradora. El infierno no es solo un lugar, es un estado del alma que se vuelve irreversible después de la muerte. Faustina también vio algo que rara vez se menciona: demonios torturando a las almas. No metafóricamente, sino literalmente. Criaturas de odio puro que se deleitan en infligir sufrimiento a quienes alguna vez sirvieron en la tierra. Los mismos espíritus que en vida susurraban tentaciones placenteras, ahora revelan su verdadera naturaleza como verdugos eternos. El diablo no es el rey del infierno que gobierna un reino de placeres oscuros. Es el primer prisionero, el condenado más antiguo, y su único consuelo es arrastrar a tantas almas como sea posible a compartir su miseria eterna. El tormento más grande que Faustina describe no es físico. Es la ausencia absoluta de Dios. En la tierra, incluso el ateo más convencido experimenta la bondad de Dios sin saberlo. La belleza de un atardecer, el consuelo de un abrazo, la satisfacción de una comida, el placer de una risa, todo eso son ecos de la presencia divina en la creación. Pero en el infierno, Dios retira completamente su presencia, y sin Dios, que es la fuente de toda alegría, de toda paz, de toda esperanza, de todo bien, solo queda el vacío absoluto, un vacío que arde, que grita, que se retuerce en una agonía que nunca encuentra alivio, porque el único alivio posible sería Dios mismo, y Dios está eternamente ausente porque así lo eligieron. Faustina sintió que se asfixiaba en ese lugar. El aire mismo era dolor. No había un solo centímetro cuadrado de alivio. No había un segundo de pausa. La desesperación era tan densa que podía tocarse. Y cuando ya no podía soportarlo más, el ángel la sacó de allí, y ella se encontró de regreso en su celda conventual, temblando, llorando, incapaz de hablar durante horas. Cuando finalmente pudo escribir, sus manos todavía temblaban, y lo primero que anotó fue esto: desde ese día evito hablar de muchas cosas porque las almas no me creerían. Pero Jesús le ordenó que sí escribiera, que dejara testimonio, que advirtiera a la humanidad. Y aquí está la parte que cambia todo. Después de mostrarle el horror del infierno, Jesús le reveló a Faustina el propósito de esa visión. No era para aterrorizarla, era para motivarla a proclamar su misericordia con urgencia desesperada. Porque mientras un alma está viva, todavía hay esperanza. Mientras hay un latido del corazón, la puerta de la misericordia sigue abierta de par en par, pero se cierra definitivamente en el último aliento. No hay purgatorio para los que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay reencarnación, no hay aniquilación, solo el juicio, y después, o el cielo, o el infierno, para siempre. Jesús le dijo a Faustina algo que debería hacer temblar a toda la humanidad. Le dijo: las almas perecen a pesar de mi amarga pasión. Piensa en eso. Dios mismo se encarnó, sufrió una tortura romana, murió clavado en una cruz, descendió a los infiernos, resucitó victorioso y abrió las puertas del paraíso. Hizo todo lo que un Dios todopoderoso podía hacer sin violar el libre albedrío humano. Y a pesar de todo eso, las almas siguen eligiendo la condenación.
No porque Dios no haga suficiente, sino porque rechazan lo que Dios ofrece. La visión de Faustina destruye 3 mentiras modernas que están enviando millones de almas al abismo. La primera mentira es que Dios es tan bueno que nunca condenaría a nadie. Eso es confundir bondad con permisividad. Dios es bueno precisamente porque es justo. Un juez que absuelve a todos los criminales sin importar sus crímenes no es bueno, es corrupto. Dios ofrece perdón gratuito a quien se arrepienta, pero respeta la libertad de quien rechaza ese perdón. La segunda mentira es que el infierno es temporal, que eventualmente todos se salvan. Eso contradice directamente las palabras de Jesús sobre el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Faustina vio la eternidad del tormento. No es una metáfora, es literal. La tercera mentira es que puedes vivir como quieras y arrepentirte en el lecho de muerte. Eso es jugar a la ruleta rusa con tu alma inmortal. Muchos mueren súbitamente sin tiempo para arrepentirse. Muchos endurecen tanto su corazón durante la vida que en el momento final son incapaces de volverse a Dios. Faustina vio algo más que rara vez se menciona. Vio sacerdotes en el infierno, hombres que fueron consagrados para servir a Dios pero que vivieron en hipocresía, que abusaron de su autoridad, que llevaron vidas secretas de pecado mientras predicaban virtud desde el púlpito. Su condenación era más profunda que la de otros, porque conocían la verdad y la rechazaron conscientemente. Jesús dijo que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Los sacerdotes, los maestros, los líderes cristianos que traicionan su llamado, enfrentan un juicio más severo porque sus pecados arrastran a otros con ellos al abismo. También vio personas comunes que justificaron sus pecados con razonamientos modernos. Vio a quienes practicaron el aborto diciendo que era su derecho. Vio a quienes vivieron en fornicación diciendo que el amor lo justifica todo. Vio a quienes acumularon riquezas mientras ignoraban a los pobres, diciéndose que cada quien debe valerse por sí mismo. Vio a quienes odiaron en sus corazones pero mantuvieron las apariencias de respetabilidad. Todos ellos descubrieron demasiado tarde que Dios no juzga según las normas sociales cambiantes, sino según su ley eterna e inmutable. El propósito de esta revelación no es crear miedo paralizante, sino urgencia santa. Faustina salió de esa visión con una misión ardiente: advertir a las almas que el tiempo se acaba. Cada día que amanece podría ser el último. Cada conversación podría ser la última oportunidad de escuchar sobre la misericordia divina. Ella escribió: «Oh, si las almas supieran que deben dar cuenta de cada palabra ociosa. No solo de los pecados graves, sino de cada palabra, cada pensamiento, cada acción. Nada escapa al ojo omnisciente de Dios». Pero aquí está la esperanza que equilibra el terror. La misma santa que vio el infierno también vio la misericordia infinita de Dios. Ella es la mensajera de la divina misericordia, la que recibió la imagen de Jesús con los rayos de gracia emanando de su corazón. Y el mensaje es este: mientras estés vivo, mientras puedas leer estas palabras, mientras tu corazón lata, la puerta está abierta. No importa qué tan lejos hayas caído. No importa qué tan sucio esté tu pasado. No importa cuántas veces hayas rechazado la gracia antes. Si te arrepientes sinceramente en este momento, si te vuelves a Dios con corazón contrito, serás perdonado completamente. La sangre de Cristo es más poderosa que todos los pecados de la humanidad combinados. Faustina vio ambas realidades: la justicia terrible de Dios y su misericordia insondable. Y la diferencia entre el cielo y el infierno se reduce a una sola decisión que cada persona toma libre y conscientemente. ¿Aceptas o rechazas a Dios? No puedes ser neutral. No decir nada es rechazarlo. No hacer nada es condenarte. La salvación requiere una respuesta activa, un sí deliberado, una entrega consciente. Es la decisión más importante que jamás tomarás porque sus consecuencias son eternas. Faustina describió que el tormento más específico fue el de las almas que conocieron la verdad y la rechazaron.
Estas almas sufren el recuerdo perpetuo de cada momento en que pudieron arrepentirse y no lo hicieron. Reviven eternamente cada sermón que escucharon con indiferencia, cada página de la Biblia que cerraron con desdén. Su memoria se ha convertido en instrumento de tortura, y lo peor es que ahora desearían arrepentirse, pero descubren que la capacidad de arrepentimiento se ha extinguido. La muerte cristalizó su rechazo en un estado permanente. El ángel le mostró algo particularmente estremecedor sobre los pecados sexuales. Vio almas atormentadas por las consecuencias eternas de lo que consideraron placeres inofensivos. La pornografía, las aventuras extramatrimoniales, las perversiones normalizadas, todo ahora se reproduce eternamente en sus conciencias, pero sin placer, solo con vergüenza y asco amplificados infinitamente. Descubren que profanaron el templo del cuerpo que debía ser santo, y ahora ese templo arde sin consumirse, recordándoles su rebelión contra el diseño divino. También presenció el destino de quienes practicaron el ocultismo. Brujos, médiums, lectores de tarot, astrólogos. Todos aquellos que buscaron poder en fuentes demoníacas ahora están encadenados a los mismos espíritus que invocaron. Pensaron que usaban a los demonios como herramientas, pero descubrieron que ellos eran las herramientas. Los espíritus que consultaron ahora son sus carceleros eternos. Faustina vio las consecuencias del odio y la falta de perdón. Almas que murieron guardando rencores están atrapadas en un ciclo eterno donde reviven los momentos en que fueron ofendidas, sin posibilidad de perdonar. El odio se ha convertido en su prisión. Jesús les había advertido que quien no perdona no será perdonado. Ahora saben que era una ley espiritual literal. El relato incluye un detalle escalofriante sobre la soledad del infierno. Aunque hay innumerables almas, cada una está completamente sola. No hay comunidad, no hay consuelo mutuo. Cada alma está encerrada en su propia burbuja de tormento. El infierno es el aislamiento absoluto multiplicado por la eternidad. Una de las observaciones más perturbadoras fue sobre la cantidad de almas que llegan al infierno cada día. El ángel le mostró que la corriente de condenados es como un río caudaloso, mientras que las almas salvadas son gotas dispersas. Esto contradice la ilusión moderna de que casi todos se salvan. Jesús dijo que ancha es la puerta que lleva a la perdición. Faustina vio la verificación literal de esas palabras. Después de esta visión, Faustina cambió radicalmente. Cada acción estaba filtrada por la pregunta: ¿esto me acerca al cielo o al infierno? Comprendió que cada momento es una decisión entre dos destinos eternos. Se convirtió en una de las santas más austeras, porque había visto lo que está en juego. Ayunaba rigurosamente, pasaba horas en oración, se ofrecía como víctima por la conversión de pecadores. El diario contiene una advertencia profética cumplida en nuestros días. Jesús le dijo que vendría un tiempo de maldad extrema, pero que por su misericordia enviaría un último llamado a la conversión. Ese tiempo es ahora. Vivimos donde el mal se llama bien y el bien mal, donde el asesinato de bebés no nacidos es derecho, donde la perversión es celebrada. Esta es apostasía masiva. Y Faustina vio que si esta generación no se arrepiente, más almas caerán al infierno que nunca antes. Pero el mensaje es de esperanza urgente. Ella vio que la misericordia de Dios es infinitamente mayor que todos los pecados combinados. Vio que Jesús espera con brazos abiertos a cualquiera que regrese, sin importar qué tan profundo haya caído en el abismo del pecado. El océano de la misericordia divina puede limpiar cualquier mancha, sanar cualquier herida espiritual, restaurar cualquier alma destruida por el pecado. La única condición es el arrepentimiento sincero. No basta sentir remordimiento por las consecuencias del pecado. Es necesario odiar el pecado mismo, reconocerlo como ofensa directa contra Dios, pedir perdón con corazón contrito y comprometerse firmemente a no pecar más. Si esta revelación te ha impactado, si sientes ese toque de convicción en tu corazón, no lo ignores.
Ese es el Espíritu Santo llamándote al arrepentimiento ahora, mientras todavía hay tiempo precioso. No esperes a mañana porque mañana no está garantizado para ningún mortal. Miles de personas se acostaron anoche pensando que tendrían años por delante y amanecieron en la eternidad sin preparación. No seas la persona que muere con la intención de arrepentirse, pero sin haberlo hecho nunca. Arrodíllate ahora mismo donde estés. Pide perdón con sinceridad absoluta. Busca un sacerdote y confiésate completamente. Cambia tu vida radicalmente desde este preciso instante. Rompe con ese pecado que te tiene esclavizado en cadenas invisibles. Elimina esa relación que te está arrastrando al abismo eterno. Deja ese trabajo que requiere que comprometas tu integridad moral, porque el infierno que Faustina vio con sus propios ojos está esperando a los que eligen rechazar esta advertencia final del cielo. La visión del abismo no es el mensaje completo del diario personal. Es la mitad oscura que hace que la mitad luminosa brille con más intensidad. Dios te ama tanto que te advierte del peligro. Te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Te ama tanto que incluso ahora, mientras lees esto, te está dando otra oportunidad. No desperdicies este momento. No endurezcas tu corazón. Porque llegará el día, más pronto de lo que imaginas, en que ya no habrá más oportunidades, solo el juicio. Y entonces descubrirás que todo lo que Faustina vio era rigurosamente, aterradoramente, eternamente verdadero.